Vamos a abrir nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. El último domingo que estuvimos mirando esto, hermanos, estuvimos mirando en uno de los primeros propósitos de la carta. Y recuerdan que uno de los primeros propósitos de la carta era, versículo 3, los que hemos visto y oído, esos anunciamos. ¿Para qué? Y acá comienza uno de los propósitos por el cual esta carta ha sido escrita. Para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que ese es el tema casi central de la carta, si bien vemos otros propósitos. Pero el tema que resalta en esta carta es cómo yo puedo saber si tengo una real y genuina comunión con Dios. Así que Juan comienza a desarrollar este tema y hoy vamos a mirar que una de las pruebas de si yo tengo comunión con Dios es cómo trato el pecado en mi vida. ¿Cómo tratamos el pecado en nuestra vida? Esa es una prueba. Nuestra sensibilidad al pecado, eso es una evidencia en cuanto a nuestra comunión con Dios. Pero ahí quedamos y vamos a mirar el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Interesante que Juan dice que la manera que yo puedo saber si tengo una genuina y real comunión con Dios no son solamente mis sentimientos, no es en base a especulaciones, no es simplemente en base a supuestos buenos sueños, revelaciones, experiencias místicas, sino a lo que dice la palabra de Dios. Porque hay cuánta gente, ¿verdad?, que uno se ha cruzado en la vida y dice, mire, yo tengo una relación con Dios porque yo tuve un sueño y tuve una visión y tuve una experiencia y se me apareció un ángel. Y esta gente te habla de cada cosa que vos los quedás mirando. Y algunos hasta por ahí van al infierno y otros van al cielo. Y hermanos, pero ¿cómo sabemos si realmente nosotros tenemos una comunión? Bueno, Juan está diciendo estas cosas. El propósito de esta carta son estas cosas escritas. O sea, el fundamento firme, real, genuino, preciso, de cómo yo sé si tengo una comunión con Dios, es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la palabra de Dios. Así que más allá de que yo tenga algún tipo de experiencia sobrenatural, si mi vida no va conforme a lo que dice la palabra, por más que yo profese tener experiencia sobrenatural, ¿qué dice la Biblia? El propio Juan lo desmiente. El propio Juan lo desmiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. Y no importa, ¿verdad?, que tenga el don o el don de lengua, el poder de sanidad, que sea el apóstol Ceclano. Porque a veces yo me he cruzado con personas y me dicen, mire, yo tengo el poder de sanar. Y de pronto mirás su vida y es un fornicario, un adúltero. Y vos decís, qué engañado que está. Qué lejos de la verdad que está. Miren, es tremendo, pero hay gente que vive alucinando con esas cosas místicas, ¿verdad? Y que se creen que tienen, y sin embargo sus vidas no se conforman a lo que dice la Biblia. Por eso Juan está diciendo acá, al punto, reafirma estas cosas. Yo tengo que evaluar mi vida en base a lo que dice la palabra, en base a lo que Dios dice. Y esta carta justamente es para que examinemos nuestra relación con Dios. Y Juan dice para que vuestro gozo sea cumplido. Y acá podemos decir el segundo propósito de esta carta, para que vuestro gozo sea cumplido.
Ustedes saben, hermanos, que muchos cristianos han perdido el gozo de la salvación en sus vidas. Y la razón es porque no someten sus vidas a la palabra de Dios. Cuando en alguna área nosotros no estamos sometiéndonos a la palabra, a la autoridad de las Escrituras, entonces perdemos el gozo. Perdemos el gozo. El gozo viene, hermanos, cuando nosotros tenemos una genuina, real comunión con Dios. Es como el domingo pasado predicábamos, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados. O sea, hallamos descanso para nuestra alma cuando disfrutamos de esa comunión con Cristo. Cuando realmente tenemos una comunión genuina, real. Cuando estamos caminando con el Señor en obediencia. Ese es el resultado del gozo. Primero Juan habla de la comunión, ahora habla del gozo. Pero el gozo es el resultado de una comunión genuina y real con Cristo. Por lo tanto, si uno mira en el contexto de esta carta, hermanos, podemos afirmar lo siguiente: jamás un verdadero hijo de Dios podrá sentir gozo en el pecado. Si eres un verdadero creyente y en algún área el pecado te está ganando la batalla, nunca vas a tener gozo, no vas a experimentar gozo. ¿Recuerdan lo que decía David en el Salmo 51 cuando pecó? David dice, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme. Él había perdido el gozo. Y hermanos, así igual a nosotros. Si yo en alguna área estoy siendo rebelde, estoy haciendo mi voluntad, pierdo el gozo. Tengo que volver a restaurar mi relación con Dios. Tengo que volver a tener comunión con Él. Volver a buscarlo. Hermanos, en el contexto, cuando uno mira el contexto de este libro, es imposible que un cristiano sienta gozo si yo estoy andando en tinieblas, por ejemplo. Porque es lo que sigue adelante, el que anda en tinieblas. Es imposible que un cristiano sienta gozo si ama más el mundo, 1 Juan 2:15. Es imposible que un cristiano sienta gozo si aborrece a sus hermanos. En el contexto de esta carta es imposible. ¿Qué es el gozo cristiano? Hermanos, el gozo cristiano no es un éxtasis, no es un estado de euforia. No, hermanos, el gozo cristiano es una plenitud, es tener paz interior, es tener contentamiento, es sentirse completo. Es saber que tenemos al Señor, tenemos todo. Tenemos la paz de Dios en nuestra vida. Eso es el gozo. El gozo es producido por la confianza y la esperanza y la certeza que tenemos en sus promesas. Por eso Juan está diciendo estas cosas os he escrito ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. El resultado de la confianza de las promesas de Dios, de la fe en las promesas de Dios, nos da gozo. Nos da gozo. Como recién cantábamos, cuando allá se pase lista, nuestro hermano Felipe dice, Juan nos vio ahí. Y si usted lo cree eso, hermano, a mí me da gozo. Me da esperanza. Así que, hermanos, el gozo cristiano no se basa en la circunstancia. El mundo, ¿verdad?, basa el gozo en las circunstancias. Sino que el gozo cristiano se basa en nuestra comunión con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Una vez más os digo, regocijaos. Él es la base de nuestro gozo. Hermanos, y es interesante este detalle que dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Sea completo, dice otra versión. Sea total. Qué lindo es que nosotros podemos como cristianos experimentar un gozo completo. Estar completos en el Señor. Miramos el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Observemos esta primera frase. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Interesante que el que está hablando aquí es el apóstol Juan.
Los apóstoles fueron escogidos por el Señor Jesucristo para traernos la palabra de Dios. Ellos escribieron el Nuevo Testamento. A veces algunos usaron sus ayudantes, pero a ellos se le encomendó a los apóstoles la revelación del Nuevo Testamento. Por eso Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él. No en vano el apóstol Pablo dice en Efesios 2:20 que debemos de edificar nuestra fe en el fundamento de los apóstoles. Está hablando en el fundamento del Nuevo Testamento, del Evangelio, de la palabra de Dios. Uno podría pensar cuántos apóstoles hay hoy en día, ¿no? Usted prende el televisor y está lleno de apóstoles. Pero ellos no se atreven a añadir a la Biblia sus revelaciones. No se atreven. Si fueran genuinos apóstoles y sus revelaciones fueran verdaderas, tenían que agregarlas, tenían que añadirlas, pero no se atreven. Interesante que Juan está diciendo nuevamente allí, este es el mensaje que hemos oído hoy. ¿Saben que un argumento que a veces yo he escuchado para desacreditar la Biblia de parte de los incrédulos es este? La Biblia fue escrita por hombre. Es un argumento muy usado por los incrédulos. Lo dicen no sé si a usted se lo han dicho, a mí me lo han dicho muchas veces. Ah, sí, pero vos crees en la Biblia, pero la Biblia fue escrita por hombre. Hermanos, fue escrita por hombres porque fue el medio por el cual Dios se dignó revelarla. Dios en su poder pudo haber usado un burro, es la verdad. Y de hecho Dios usó un burro para reprender a un hombre. ¿Recuerdan? El profeta Balaam, Números 12 o capítulo 11 o 12. Pero a la vez nosotros podemos ver que en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, a pesar de que nosotros somos pecadores, débiles, Él nos concede ser partícipes de su obra. Así que Dios usó hombres. Dios usó hombres. Y lo maravilloso que cuando uno mira a los apóstoles, ¿estos qué eran? ¿Qué eran los apóstoles? Hermanos, eran hombres sin letras. No eran doctores de la ley. A no ser el apóstol Pablo, el resto, hermanos, eran pescadores. Miren lo que dice, por ejemplo, Hechos capítulo 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, Juan, sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. La gente podía decir, pero qué tremendo, mirá cómo pueden hablar con este denuedo, con esta sabiduría, estos hombres que no tienen letra, que no tienen formación teológica, que no tienen. Pero Dios en su poder, en su gracia, usó a estos hombres débiles. Y estos hombres no hablaban su versión, no estaban hablando su verdad, no estaban diciendo algo que lo habían escuchado de segunda mano. Juan está diciendo lo que oímos de él. Y no solamente podemos tener confianza y certeza porque lo escucharon de la fuente de Cristo, de la propia fuente de la verdad, de aquel que es el verbo de vida, la palabra viva, sino también porque estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es lo que dice 2 de Pedro 1:21, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, mirando la segunda afirmación que Juan hace, dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué quiere decir Juan con esta afirmación? Dios es luz. Juan está diciendo, en primer lugar, está describiendo el carácter moral de Dios. Dios es santo. Dios es perfecto. Dios es justo. Dios es puro. No hay ninguna tiniebla en él. Ustedes saben que el atributo que corona a Dios es la santidad. Porque es lo que lo hace perfecto a Dios. Porque si Dios fuera un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, pero perverso, sería terrible. Sin embargo, Dios es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Omnisciente, omnipresente, soberano,
pero es perfecto, es justo, es bueno, es santo. Y esta afirmación dice, no hay ninguna tiniebla en él, en Dios no hay nada turbio. Es todo cristalino en Dios. No existe esa filosofía, ¿verdad?, china del yin y el yang. Que en una persona puede haber algo bueno y algo malo. En Dios no. En Dios es todo luz. En Dios es todo verdad. Dios es perfectamente santo. De hecho, por ejemplo, la Biblia hace un contraste entre la luz y las tinieblas, hace un fuerte contraste. Y la Biblia afirma que en este mundo nosotros vivimos bajo la realidad de dos reinos. Usted vive bajo la realidad de dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos escapado del reino de las tinieblas. Hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, hemos sido salvados. El apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5, todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Porque ya el Señor nos rescató. Las tinieblas representan el reino de Satanás, un reino de mentira, de pecado, de maldad, de desviación, de toda inmoralidad, de todo engaño. Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5 a la iglesia de Éfeso, versículo 11, dice Efesios capítulo 5, versículo 11, dice así la palabra, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Eso es un mensaje a los creyentes. Que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Y uno podría preguntarse cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas. Y Pablo se lo dice en el contexto de este capítulo, versículo 3. Dice, pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabras ni deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien con acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y estas son partes de las obras infructuosas de las tinieblas. Por otro lado, nosotros vemos al Señor Jesucristo diciendo, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Cuando uno piensa en lo que es el ocultismo, ¿qué es el ocultismo? Es toda oscuridad. Los cultos, ¿verdad?, que practican este tipo de culto, de adoración, siempre son ocultos, siempre se esconden. Siempre hay un misterio envuelto. Una esfera de misticismo. Pero cuando hablamos de la luz, hermano, Dios es luz. No puede haber nada encubierto. Tiene que ser todo cristalino. Hermanos, ahora, por eso cuando nosotros miramos este mundo caído, este mundo ama las tinieblas. Ama ese estilo de vida. El hombre en su condición de pecado ama más las tinieblas que la luz. Y eso es lo que afirma la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Rápidamente se los leo. Juan capítulo 3, versículo 19, dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo ama ese reino de oscuridad. Ahora, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las tinieblas, ante el reino de las tinieblas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y hermanos, no debe ser de temor, sino de respeto. Nosotros no tenemos que tener temor a todo lo que hoy la gente teme. Porque me hicieron un mal. Mirá vos, ¿sabés qué? Te está yendo mal porque te hicieron alguna brujería. La envidia, el poder de la envidia. Y la gente vive traumatizada con esto. Tremendo. Y está lleno de brujos, parapsicólogos y astrólogos que se llenan de plata.
Y vos escuchás la radio y la televisión, ¿verdad? Y, a usted le hicieron un mal. Y la única manera es viniendo y poniendo 20.000 pesos. Entonces, bueno. Pero hermanos, es así. Nosotros no tenemos que tener temor. Porque estamos en las manos de Cristo. Y el Salmo 34 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, tampoco significa que tenemos que burlarnos. Tampoco significa que tenemos que buscar las tinieblas. No. Tampoco significa que tenemos que faltarle respeto. Debemos respetarlas, pero no tener temor. Hermanos, si queremos tener comunión con Dios, es interesante que Juan, el tema, no olvide, hermano, tenga en mente cuál es el tema que estamos tratando, es la comunión. Entonces, si queremos tener comunión con Dios, Juan dice, si usted quiere tener comunión con Dios, lo primero que tiene que saber es que Dios es luz. O sea, Dios es santo. Dios es justo. Dios es puro. Hermano, Dios no es como algunos funcionarios del Estado, que usted de pronto con una coima pasa y arregla todo. Y yo dije algunos, mire que no estoy no estoy generalizando, pero todos sabemos que esto ocurre y ocurre en todo el mundo. ¿Cuántos, verdad, aduaneros han sido acusados de corrupción? Y tantas cosas así. Bueno, y de pronto usted con tanta plata arregla con el de la caminera o con el político. Pero Dios no. No arreglamos, hermano. No es que no podemos pasar, porque Dios es justo, es santo. No lo podemos corromper a Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Dios no es un corrupto. Si voy a tratar con Dios, si quiero tener comunión con Dios, tengo que saber con quién estoy tratando. Y Juan dice, Dios es santo. Y Dios aborrece el pecado. Dios juzga el pecado. Dios castiga el pecado. Es interesante que el apóstol Juan, cuando empieza a describir a Dios, no comienza diciendo Dios es amor. Si bien el libro lo afirma, ¿recuerdan dónde? Juan capítulo 4, versículo 8. 1 Juan 4, 8. Dios es amor. Sin embargo, Juan comienza diciendo, ¿saben qué? Dios es santo. Sí, Dios es amor. ¿Y saben por qué Juan afirma esto? Nosotros vivimos en un mundo donde la gente reclama el amor de Dios. Y la gente dice, los pecadores dicen, si Dios es amor, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay muerte? Pero se olvidan también que Dios es santo. Se olvidan también que Dios es justo y que aborrece el pecador. Y que aquellos que practican las tinieblas no tienen comunión con Él. Por eso el mundo está apartado, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de Dios. Por esa distancia que genera el pecado. Pero el mundo demanda el amor de Dios, pero se olvida que Dios es santo, que Dios es justo. Y lo primero que Juan está diciendo, si vos querés tener comunión con Dios, tenés que empezar a enfocarte en Dios. Tenés que pensar en Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? El problema es que a veces los seres humanos están tan envueltos en quién son ellos. Y vengo, Señor, yo soy fulano y tengo todos estos problemas y me pasa esto y me pasa lo otro. Y casi que estamos centrados solamente en nosotros. Y Dios es un ser extraño, una gente que simplemente lo veo como para solucionar mis problemas y nada más. Y no digo que, hermanos, no digo que no traigamos todas nuestras cargas ante Dios. Claro que sí. El Señor te dice, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Pero lo que está diciendo, si yo quiero tener comunión con Dios, tengo que ver ante quién me estoy presentando. Tengo que enfocarme ante Dios. Y Juan comienza diciendo, Él es santo. Así que, hermanos, uno puede pensar, si decimos que tenemos vamos a pasar al versículo 6.
Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que Juan ahora en este versículo expone el mayor problema para tener comunión con Dios. ¿El mayor problema cuál es? Es el pecado. El mayor obstáculo, la mayor barrera que separa al hombre de la comunión con Dios es el pecado. Y Juan comienza diciendo esto, hermanos, y me gusta esta afirmación, ¿no? O sea, Juan va al punto. No anda con vueltas. Dice, bueno, vamos a tratar el tema de la comunión, pero acá, vamos al grano. Vamos a dejarnos de rodeos. Y el gran punto es es el pecado. Y no mires el pecado en la vida de los demás, mira el pecado en tu propia vida. El pecado en mi propia vida es el gran obstáculo para que yo tenga comunión con Dios. Miren lo que Dios le dijo a Israel. En Isaías 59, versículo 2. Vuestras iniquidades, que significa vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, Dios le dijo a Israel a través del profeta Isaías, vuestros pecados nos han separado a Dios. Este es sinónimo de andar en tinieblas, pero ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, es practicar el pecado. Es vivir en el pecado. Hermanos, vivimos en un mundo donde la gente piensa que el pecado es un problema menor. Los incrédulos piensan que el pecado es un problema menor. Que en realidad los problemas de la humanidad son, los verdaderos problemas de la humanidad son externos. La gente del mundo atribuye, ¿verdad?, que el problema de la humanidad es falta de educación. Ustedes saben que el pueblo alemán era muy educado y los líderes era gente muy culta, pero cometieron una de las atrocidades más grandes de la historia, lo que fueron los campos nazis, los campos de exterminio. Uno no puede concebir, hermano. Mire, a mí no me gusta ver, un tiempo miré, me informé, miré documentales, yo ya no quiero mirar más. Porque es tan aterrador. Uno dice, ¿hasta dónde puede llegar la maldad del hombre? ¿Hasta dónde el hombre puede sentir gratificación en torturar a miles y miles hasta la propia muerte? Así es de perverso el hombre. Y hay gente muy culta. Hay gente muy culta y comete grandes crímenes, grandes estafas. Hermanos, nosotros podemos pensar, mire, a veces hay un criminal que comete un crimen y enseguida salen 1000 versiones. Dice, no, pero pobre, porque realmente fue el contexto donde se crió y este factor y el otro. Y lo que se trata tanto es de quitar la culpa personal. Y yo no digo tampoco, hermanos, que a veces hay factores que pueden ayudar a que una persona cometa un crimen, sí. Pero ante Dios, nadie va a venir y va a decir, Señor, lo que pasa es que yo me crié en un barrio complicado, por eso maté 10. Ah, tenés razón, pobrecito. Señor, yo no tenía trabajo, así que era narcotraficante. Ah, está bien, estás perdonado. Hermano, ante Dios nadie se va a justificar. Y como dice Romano, eres inexcusable, pero el mundo le encuentra, era menor de edad, pobrecito. En estos momentos ahora se está discutiendo una ley, ¿verdad?, en Alemania. Dos adolescentes de 12 años mataron a pedradas a su amiga por celos. Pero como son menores de edad, quedaron en libertad. Y ahora se pone en tela de juicio y decir, pero ¿hasta dónde no hay culpa? Porque eran dos jóvenes con totalmente uso de sus facultades. Hermanos, el mundo trata de quitar el peso de la culpa, trata, ¿verdad?, como decimos, ¿verdad?, y esto lo hemos dicho más de una vez, pero al mentiroso hoy se le dice mictómano. Al ladrón se le dice cleptómano. A la desviación y perversión sexual se le dice matrimonio igualitario. A la fornicación, hermanos, se le dice, no sé, hermano, unión libre. Y así podemos seguir
¿verdad? Cómo el hombre a los pecados que Dios denuncia ante la humanidad le encuentra un sustituto que no parezca tan malo, que no parezca tan grave. Porque de alguna forma, hermanos, el hombre trata de encubrir el pecado. David dijo en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado. David está diciendo, yo desde que estaba en el embrión ahí, era algo tan pequeño, ya la maldad estaba en mí. La maldad estaba en mí. El propio Señor Jesucristo dijo que lo que no es lo que sale, lo que entra al hombre, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. No es un problema externo, sino interno. Jesús dice en Mateo 15, versículo 18, 19, porque lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina, porque salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones. Bueno, hermanos, uno puede pensar el pecado es algo tan terrible que venció al hombre más sabio, a Salomón, y venció al hombre más fuerte, a Sansón. El único que venció el pecado es Jesucristo. El único que vivió una vida perfecta. Además, todos hemos sido derrotados. Hermanos, el pecado es un problema fácil de entender, pero difícil de reconocer. Te habla con la gente y le dice que es pecador cuando le está predicando el Evangelio. ¿Y qué te dicen? La mayoría. Ah, no, sí. Ah, no, todos tenemos pecado. Lo saben, pero en el fondo no lo reconocen. No se ven como pecadores perdidos, necesitados de un Salvador. No entienden la gravedad. No hay una convicción real. Es más, el mundo cree que la gente, los hombres son personas buenas que a veces hacen cosas malas. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el hombre es malo y a veces hace cosas buenas. Entonces, hermanos, el gran problema, Juan comienza diciendo, el gran problema del hombre es el pecado. Si andamos en tinieblas, sinónimo de practicar el pecado, encubrir el pecado. Uno puede pensar, vamos a enfocarnos en esta expresión. ¿Qué significa andar en tinieblas, hermano? ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, indudablemente ocultarlo. Fingir, actuar. Y yo quiero decirle, hermanos, que Juan está tratando sobre todo a aquellos que confiesan decir ser cristianos, al mundo religioso. No, Juan sobre todo no está hablando con ateos, porque Juan después comienza diciendo sí decimos. No es gente que no cree, es gente que profesa ser cristiano. Y Juan está diciendo ahí, ¿verdad? Si andamos en tiniebla, es sinónimo de ocultar, es tener una doble vida. Si andamos, la palabra andar, hermano, está hablando como un estilo de vida. Juan lo expresa de esta forma, en 1 Juan 3:9. El que es nacido de Dios no practica el pecado. El que es nacido de Dios. No es su hábito de vida. Entonces, hermanos, no puedo tener comunión con Dios si yo vivo en adulterio. Yo no puedo tener comunión con Dios, hermanos, si yo estoy lleno de amargura y enojo y odio y vivo murmurando y calumniando. No puedo tener comunión con Dios. Yo no puedo tener comunión con... Y digo estas cosas, hermanos, porque a través de los años cristianos, hace años recuerdo que había un muchacho que era policía y yo iba a la cárcel a predicar. Y este muchacho entonces venía y me empezaba a contar todos los dones espirituales milagrosos que él poseía. Le faltaba resucitar muertos. Era una cosa, hermano, vos escuchabas a esa persona y los apóstoles eran un poroto. Pero este hombre vivía en adulterio, practicaba la homosexualidad. Y uno dice, pero qué terrible, qué engaño, ¿verdad? Hermanos, aquí está
mi hermana Susanita, y ella ayuda, y creo que hasta ahora en la cooperativa de vivienda. Y tristemente, hermanos, a veces los que más tenían problemas eran supuestos cristianos, que no pagaban sus cuentas, que estafaban, que mentían. Qué vergüenza, hermanos, para los cristianos reales, genuinos, y decirlos incrédulos, pero este no dice que es cristiano. Pero en el mundo, hermano, hay gente que dice ser cristiano y estafa, literalmente. Una vez yo iba allá en Tupambaé, ¿verdad? Nuestro hermano Pablo se acuerda, los dueños del circo Moria, ¿te acordás, Pablo? Un circo tan pobre y chiquito que te daba lástima. Tenía unos camiones viejos. Ahora capaz que mejoró, pero... iban solo a pueblitos chiquitos. Y era el padre con los hijos, eran creyentes. Y recorría todo el Uruguay. Y una vez él me contó una historia que nunca más me voy a olvidar, porque dice que hizo un negocio, uno de los hijos, con un pastor en Rivera. Y el pastor lo tragó vivo, literalmente. Entonces él después vino y le dijo, pero usted no es creyente. Y el pastor le dijo, bueno, una cosa son las cosas de Dios, otra son los negocios. Y quedó por eso. Qué vergüenza, hermano. Y Juan dice, es imposible, hermano, que alguien pueda tener comunión de esta forma. No importa que yo vaya a la iglesia. No importa que yo tenga un recibo de bautismo. Hermano, vos no podés tener comunión con Dios si acá en la iglesia a tu esposa la tratás con respeto, pero en tu casa la tratás como un perro. O viceversa también, hermana. ¿Qué dice el apóstol Pedro? ¿Recuerdan? Marido, tratad a vuestras mujeres como vaso más frágil. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, porque interrumpe la comunión con Dios. Yo no puedo hacer una cosa acá y después en mi casa otra. Y estas cosas que digo, hermano, a través de la vida, lo he visto. Pasa. Entonces, hermanos, no podemos tener comunión con Dios. No podemos tener comunión con Dios si vamos con una mano con Cristo y otra mano del diablo. Si andamos en tinieblas, si practicamos el pecado, si tenemos un doble discurso, una doble vida. Por eso Juan, una de las cosas que dice en el versículo 6, y afirma y reafirma, miren, me encanta esto, porque dice, si decimos, Juan está tratando con personas que profesan la fe. Y Juan lo afirma una y otra vez. Mire, versículo 6 es el que estamos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8, segunda vez, Juan dice, pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Capítulo 2. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Se dan cuenta cómo Juan afirma esto? Hermano, usted se encuentra en la calle con gente que son súper cristianos. Yo ahora miro a Carlos. Carlos, ¿te acordás cuando me contaste que un día llego, Carlos me dice, mirá, encontré una señora, un testimonio, una maravilla. Tremendo, y me contó el testimonio. Impresionante, dice. Y bueno, sé que le vendió un artefacto, pero la señora nunca más se lo pagó. Tremendo testimonio, pero lo dio vuelta como una media. Pero, ¿viste? Y eso está lleno en el mundo, hermano. Gente que dice, si decimos. Hermanos, lo que está diciendo Juan, que lo que yo digo tiene que concordar con lo que yo hago. Lo que determina nuestra relación con Dios no es solamente lo que yo digo, sino lo que hago. Es lo que dice Tito 1:16. ¿Profesan conocer a Dios, más con sus hechos
lo niegan. O sea, por un lado dicen una cosa y por otro lado hacen. Y es el mismo escenario que muestra el Señor Jesucristo en Mateo 7:21. Gente que profesa, ¿qué dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre sacábamos demonios, hacíamos milagro. ¿Vieron? Gente que está fascinada con esas cosas. Sin embargo, no obedecían la palabra. ¿Por qué? ¿Qué les dijo el Señor? Alejaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, le traerá al reino de los cielos, sino el que hace. Y es el mensaje de Santiago. No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hermanos, es la afirmación que Pablo le da a la iglesia de los Corintios cuando dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, no erréis, los injustos no entran al cielo. Dice, no heredarán el cielo, pero en otras palabras, no van al cielo. Y Pablo le está hablando a una iglesia. Y hermanos, no se trata, ¿verdad? Esto, a ver. Ahí Pablo dice, porque ni los ladrones, ni los avaros, ni los maledicientes, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y menciona una cantidad de pecados. Y creo que todos, en alguna medida, nos sentimos identificados con esos pecados. Porque todos somos pecadores. Pero cuando dice el apóstol Pablo, la palabra está diciendo, está hablando de personas que viven y practican esos pecados, que no se arrepintieron jamás. Y Pablo culmina ese pasaje diciendo, y esto, erais alguno de ustedes, pero ya no, mas ya habéis sido lavado, habéis sido limpiado, habéis sido perdonado, porque ellos se arrepintieron de verdad, cambiaron sus vidas. La iglesia está llena de ex. Y póngale el pecado que quiera. Entonces, hermanos, ¿qué significa andar en luz? Si andamos en luz, versículo 7, y aquí terminamos. En primer lugar, hermanos, hemos visto entonces el gran obstáculo de la comunión, y ahora Juan dice, ¿cuál es la solución? Yo no quiero simplemente decirle, miren, es un problema, este es el problema, vamos a ver cuál es la solución, y aquí con esto terminamos. Versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz, ¿qué significa? En primer lugar, significa reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra culpa, reconocer nuestra situación. Es exponer nuestra vida ante la palabra de Dios, es examinarnos. Alguien dijo, el pecado que nosotros no reconocemos como que vos guardes un cadáver dentro del ropero. ¿Qué pasa? Al tiempo empieza a alargar más el olor. No es una solución práctica. Va a traer consecuencias. Entonces, hermanos, andar en luz significa ser sincero con Dios. Es exponernos ante Dios y ver todo lo malo que hay en nosotros. Es decirle, Señor, en mi corazón hay esto. A veces pienso esto. Hermanos, es exponernos ante Dios, reconocer. Es ver el pecado como Dios lo ve. Es ver el pecado como Dios lo ve. No suavizarlo, hermano. Miren, una vez un hombre le dijo al pastor, mire, pastor, yo cometí un pecado que no tiene nombre. No tiene nombre, no tiene nombre. Y el pastor dice, bueno, pero, a ver, dígame, ¿qué cometió? Y yo engañé a mi esposa con otra mujer. Y el pastor sí tiene nombre. Eso es adulterio. Tiene nombre y apellido. Y lo que significa, hermanos, que si yo mentí, ¿qué tengo que decirle al Señor? Tuve un desliz, Señor. Me vi forzado a decir una verdad a media. No, Señor, mentí, Señor. He mentido. Hermano, si codicié a una mujer en mi corazón que no era mi esposa, ¿qué tengo que decirle, Señor? He adulterado. Señor, perdóname. Tenemos que ver el pecado como Dios lo ve y venir y confesarlo ante Dios.
reconocerlo. Ahora, por otro lado, andar en luz no significa ser perfecto, no se asuste. No significa que andar en luz significa no ser perfecto, caminar casi que en el cielo, en las nubes. No, somos pecadores y lidiamos con un cuerpo, ¿verdad? Este vaso de barro. Lidiamos con nuestros malos deseos. Significa aquel que está genuinamente luchando contra el pecado en su vida. Aquel que aborrece el pecado en su vida. Aquel que reconoce el pecado en su vida. Aquel que trata día a día de agradar al Señor. No significa, hermano, que nunca falle, ¿no? Entonces andar en luz significa no ocultarlo. Hermanos, a veces hay pecados que son visibles, ¿verdad? Hay pecados visibles. Por ejemplo, si alguien mata a alguien es visible, todo el pueblo se entera. Pero los celos no son visibles. A veces están ocultados ahí. El orgullo no es visible. Se disimula. La envidia, la avaricia. Pero esos pecados Dios lo ve. Son visibles ante los ojos de Dios. Y significa no ocultarlos. Y termino con esto, hermanos. Miren cuál es la bendición. Comunión con los hermanos. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y saben, hermanos, esto es precioso, porque Juan está diciendo, si vos estás bien con Dios, en tu vida espiritual, ¿cuál es el resultado? Vas a disfrutar la comunión con tus hermanos. El resultado es que vas a disfrutar. Va a ser fácil amar a tus hermanos, va a ser fácil perdonar a tus hermanos, va a ser fácil. Pero cuando yo estoy mal con Dios, y déjeme decirle que esta es la experiencia en mi vida cristiana, tanto en mí, personal, o en la vida de los demás. Cuando uno está mal, ¿qué le pasa? Ve todo mal. Todo mal y todos mal. Y si tengo problema con un hermano, digo, la iglesia. Aunque haya tenido problema con uno. Generalizamos, vemos todo mal, todo gris. Nos aislamos, nos deprimimos. Pero el gran problema es que nosotros estamos mal con Dios. Pero si andamos en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión unos con otros. Y luego dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice que es el bautismo. No dice que es un sacramento. No dice cuánta plata pongas en la ofrenda. Te lleva a confiar en la cruz de Cristo. Te lleva a confiar en la gracia. Te lleva a mirar el sacrificio que Jesucristo hizo por ti. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿Y por qué nos limpia? Porque seguimos fallando. Jesús no está diciendo que los santos, los hijos de Dios somos personas que ya no pecamos más. Necesitamos la gracia diaria. Necesitamos el perdón diario. Necesitamos la limpieza diaria. Pero cuando nosotros somos transparentes, cuando nosotros reconocemos, cuando estamos legítimamente luchando contra el pecado y tratando de poner en obediencia la palabra del Señor, el Señor nos limpia, nos perdona. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona, es la promesa. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Si el Señor no nos perdonara, hermanos, sería imposible tener comunión con Dios porque hemos fallado una y tantas veces. Entonces, qué precioso, hermano. Qué promesa tan linda. Vamos a terminar entonces en oración.